Bienvenidos una semana más al podcast de Nomu Labs. Hoy estoy aquí con alguien al que llevamos ya conociendo un año más o menos y con el que tenía muchas ganas de hablar y que todo el mundo le conozca. Bienvenido, Ignacio, al podcast de Nomu. Hola Juanma, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que sí, nos conocemos de hace tiempo y un placer enorme poder estar aquí y pasar este rato contigo. Muchísimas gracias por contar conmigo. Nada, a ti por venir. Si quieres, lo que solemos hacer es empezar por el principio con los invitados para poder dar un poco de contexto a la gente que nos está escuchando y a mí que ya conozco un poco tu historia, pero por conocerla un poco mejor. Fenomenal. Pues mira, te cuento un poco. Yo creo que principalmente empezamos, si quieres, con mi trayectoria académica a la universidad primero, que poco tiene que ver con el emprendimiento. Luego mis primeros años trabajando, que tampoco eran en el sector en el que estamos ahora. Y luego cómo damos el salto a montar lo que en un inicio fue We Spain y ahora es We Sport, que luego, si te parece, entramos en esa parte. Pues mira, yo soy de Madrid. Estudio Derecho y Ciencias Políticas. Como ves, nada que ver con emprendimiento, todo lo contrario. Pero es verdad que Sí. te tengo que comentar, Juanma, y alguna vez lo hemos comentado, que siempre el gusanillo de emprender creo que siempre lo he tenido, como casi todos los que al final hemos dado el paso a montar nuestro propio negocio. Empiezo a trabajar en el Deutsche Bank haciendo unas prácticas como abogado, área jurídica. Luego doy un pequeño cambio a despacho porque no quería quedarme sin la sensación de cómo era trabajar en un despacho, aunque yo ya intuía que mi carrera profesional y mi futuro no iba a ir muy ligado a ello, pero hago una prueba de un año, vuelvo otra vez a la empresa, al Banco Santander en este caso, asesoría jurídica. Luego tengo un cambio interno a Open Bank y luego ya después de ese periplo alrededor de 7 años en la suma de todos, pues decido ya dar el paso a lo que es We Spain en su momento y Ujú. dejar lo que es la corporación y empezar a trabajar en nuestra startup. ¿Y cómo fue tomar esa decisión de al final abandonar un poco la seguridad eh, a, a lanzarte a esa aventura? Pues nunca es fácil y nunca las tienes todas consigo. Tú también al final puedes hablar como emprendedor, al final siempre tienes ese run Sí. run rodeándote un poco la cabeza, ese decir, oye, estoy arriesgando demasiado, estoy dando un cambio de algo seguro, por así decirlo, algo con mucha incertidumbre, que no sabes si va a salir bien o mal, aunque por supuesto tú tienes todas consigo de que iba a ir bien, entonces con cierta incertidumbre, pero de forma muy natural. Yo creo que al final, en mi caso, llega un momento dado en el que yo empiezo a compaginar mis dos trabajos y de forma natural empiezo a ver que no puedo dar el 100% en ni uno ni en otro. Entonces, Ya. siguiendo un poco el instinto que en estas cosas creo que siempre es importante, dejarte un poco de los espacios seguros y las ideas claras, decidimos que era el momento de apostar por algo en lo que creíamos y que si no apostábamos en ese momento era una opción profesional que dejábamos para siempre, porque creo que lo que te exige desarrollar un proyecto desde cero es mucho y te exige esa concentración y ese estar en ese foco al 100%. Y también por ser honesto y el saber que no estás rindiendo en la corporación como tienes que rendir y que no te estás proyectando como tienes que hacerlo. Entonces, un poco Mm. con esa parte de incertidumbre, pero con esa seguridad y esa naturalidad, de decir que era el paso que había que tomar en ese momento. Ya, es que es verdad que al final, si estás entre medias de las dos cosas, no te debes sentir muy realizado, ¿no? Porque no estás, como has dicho, dando el 100% en ninguna. Totalmente de acuerdo. Tienes como esa sensación de que no acabas que tu proyecto no está acabando de salir, tu proyecto personal, en este caso nuestra startup, de salir del todo porque no le estás dedicando todo el Sí. tiempo que necesites. Y por otro lado, estás como con la sensación de que a nivel corporación no estás en el sitio donde tienes que estar ahí. Mm. Entonces es como una mezcla de sentimientos, de sensaciones, que creo que lo más sano siempre es decidir un poco, obviamente con un proyecto que empieza a arrancar, con una idea sólida, con un buen equipo,
pero creo que si se llega a ese punto, creo que lo mejor en mi caso, y no tengo ningún tipo de arrepentimiento de ello, fue tomar la decisión independientemente de cómo pueda ir en el futuro. Y luego aquí también comentar una frase que le escuché a Jaime Medina, que también yo le Mm, conozco y ha estado por aquí también en el podcast, y es que al final el coste de oportunidad tampoco es tan grande como se puede pensar en muchos casos. Al cierto. final parece que si dejas la corporación a apostar por tu proyecto, parece que es el fin de una etapa y que el coste de oportunidad si no sale bien es altísimo. Y yo coincido mucho con él, que no es para tanto y el aprendizaje siempre es gigantesco. Sí, creo que eso es importante tenerlo en la cabeza. ¿Cuál es, digamos, la peor situación posible? ¿Cuál es el peor resultado? Y muchas veces te paras a pensarlo y dices, hombre, igual no es tan malo, ¿no? Sobre todo cuando eres más joven, no tienes tantas responsabilidades, pues creo que eso facilita un poco el al menos no quedarte con las ganas. Sí, totalmente de acuerdo, porque al final yo creo que la sensación peor que puedes tener en este sentido, es decir, ¿y si en ese momento dado que esto empezaba a tirar un poco hacia arriba, empezábamos a hablar con las primeras métricas de facturación, no hubiésemos apostado de verdad como se merecía el proyecto, hasta dónde hubiésemos llegado? Y creo que eso, por Ya. suerte, en nuestro caso no lo vamos a tener, pero creo que eso sí que sería una espina que no nos perdonaríamos, yo creo, sobre todo donde habíamos llegado y cómo estábamos viendo que se abrían posibilidades y se abrían de verdad teníamos la posibilidad de hacer algo y escalarlo. Cuéntanos ahora cómo fue el origen de Wispain, Sí. la idea inicial, ¿no? Detrás del proyecto, cómo os juntasteis los socios, toda la historia del origen. Fenomenal. Pues sí, te cuento un poco porque es curioso. La verdad que nuestra relación con China no es fruto de coger un mapa del mundo y decir qué país tan grande, qué posibilidades tiene ahí, nos vamos a lanzar a emprender en Que un también, país que, que también, que a que veces el, pasa. eso es, también el mercado no vamos a decir que es pequeño, pero sí que nosotros empezamos a tener relación con China nosotros somos 4 socios fundadores iniciales. Gonzalo Astolfi deja el proyecto recientemente porque no puede compaginarlo con otro proyecto en el que está metido, pero es un poco del que nos viene toda la relación con China, de él y de Álvaro Fontaneda. Nosotros, Gonzalo estudia varios años en China, es amigo mío de la carrera, íntimo amigo mío de la carrera, y siempre también con mucho espíritu de emprendedor y con muchas ganas de hacer proyectos y demás. Él estudia como yo derecho y él empieza a trabajar pues asesorando jurídicamente en temas de extranjería, en temas de inversiones, inmobiliario y demás, y por ser capaz de hablar chino, él habla chino perfectamente, empieza a generar una relación muy grande con la comunidad china que vive en España o que viene a hacer cualquier tipo de inversión o cualquier tipo de Ujú. negocio. Entonces nosotros empezamos hablando un día en una conversación, Gonzalo y yo, vemos que es una comunidad muy grande, muy interesante, y que él empieza a tratar muy de cerca. Y le planteamos y nos planteamos un día si organizábamos ciertas experiencias culturales para ellos en España. Al final, al principio no teníamos mucha relación con el deporte, pero sí que en las conversaciones que habíamos tenido con esta comunidad china, nos decían que querían conocer España, alejados del concepto de guiri, por así decirlo, a la expresión, y más ir a Sí, sitios a los que nosotros iríamos. Entonces nosotros les empezamos a montar pequeños paquetes, nosotros ahí compaginábamos nuestros otros trabajos y en ningún momento pensábamos que esto iba a ir a lo que más tarde fue. Y nosotros empezamos a hacer unos pequeños viajes, les llevamos a Sevilla, les llevamos a bodegas, pues algunos sitios muy auténticos de España y que ellos disfrutaban. Y de repente sí. empezaron a sucederse este tipo de viajes y vemos que hay un patrón que se repite mucho y nos llama mucho la atención, que es que siempre nos preguntan si hay un evento o una experiencia deportiva porque les gustaría ir. Entonces vemos que es un patrón que se repite mucho y a nosotros en ese momento que no conocíamos mucho China, nos explotaba, por así decirlo, un poco el cerebro pensando lo siguiente. Decíamos, como un Sí. país tan tecnológicamente avanzado, pegados a un móvil 24 horas, son incapaces de comprarse una entrada para ir al Bernabéu y nos la piden a nosotros y en cualquier experiencia o actividad que organicemos nosotros intentan o nos piden que haya algún tipo de experiencia de evento deportivo. Y ahí luego, si quieres, te comento un poco esos problemas que detectamos, pero rápidamente.
los ecosistemas digitales son totalmente distintos. Bueno, tú, Juanma, que has estado en China, conoces de qué va todo Sí. esto. Los medios de pago son distintos y de verdad hay unas barreras bastante insalvables. Entonces nosotros vemos un nicho de negocio ahí interesante y detectamos también que el deporte, el evento y la experiencia deportiva, el chino lo entiende como algo cultural nuestro. Trasciende un poco el concepto de voy a ver el fútbol porque me gusta el deporte, sino si estoy en Sí. Europa tengo que ir a ver un partido de fútbol porque culturalmente eso es un debate que podríamos tener si es tan así o no es así, pero ellos lo entienden como que es algo suyo. Entonces vimos ahí un Sí. nicho en el que podríamos ser potentes porque tenemos, gracias a Dios, mucha fama en China de que Europa es un país, es un continente muy bueno a efectos de eventos, experiencia deportiva, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Wimbledon, si nos vamos a Roland Garros en tenis, y ahí es un nicho donde nos iban a mirar y nos iban a hacer caso, porque también en su momento planteamos la opción de simplemente hacer una agencia de viaje, que no tenía sentido, no íbamos a ser ni competitivos, no íbamos a dar Ya. un valor añadido importante, entonces, en base a eso, hicimos un poco de búsqueda de mercado, vimos un poco cómo estaba la situación, nos informamos cómo estaban los promotores de eventos y experiencias deportivas de aquí en Europa con China y nos lanzamos a ello. A mí lo que me parece muy interesante, aparte de que me parece muy buena idea, porque efectivamente las barreras que hay son tremendas a nivel todo lo que está prohibido en China, ¿no? De aplicaciones y webs que utilizamos, pues todo Google, todo el entorno Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, está todo prohibido y tienen sus propias versiones. Pero me parece muy interesante que habéis detectado que hay parte de esa barrera que viene por nuestro lado, viene por la parte de España, ¿no? Que vosotros habéis sido capaces de un poco unir eh, las dos culturas, digamos, y también las dificultades tecnológicas que ello conlleva y saltar esas barreras o eliminarlas vosotros mismos, que parece algo que es increíble que nadie se haya puesto a hacerlo hasta ahora, ¿no? Con joder, lo que comentabas al principio, con lo grande que es el país, la de gente que hay, el interés que tienen por la cultura europea, ¿no? Ellos tienen algunos parques y ciudades donde imitan monumentos Sí, europeos, o sea, es algo que les interesa un montón y se traen a los jugadores ya cuando están un poco más mayores, pues se los llevan allí, ¿no? total. Me parece súper interesante. Sí, en ese sentido, Juanma, nosotros sí que teníamos ya ese cliente y sabíamos que a ese cliente le interesaba, pero como bien dices, nos faltaba un poco ver qué se estaba haciendo por parte de ese promotor de experiencia de evento deportivo para con China. Porque a nosotros también nos generaba esa duda primero de decir, oye, ¿cómo en un país tan grande, con tantos millones de Mm, habitantes, potencia número uno sin lugar a dudas a nivel turístico, cómo no se, cómo qué raro se nos hacía pensar que no se estuviese ya trabajando y que ese espacio que nosotros pensábamos que había que ocuparse no estuviese ya ocupado. Sin embargo, empezamos a tener reuniones con promotores de eventos y experiencias deportivas, principalmente clubes de la Liga Española, y nos sorprendió mucho que no estaban trabajando China como se tenía que trabajar, en el sentido de nosotros preguntábamos cómo trabajáis China y ellos te decían, no, nada especial, tenemos el acceso a Google para venta de entradas, las redes sociales chinas tenemos igual algún perfil pero no está trabajado y ahí nosotros vimos que había mucho que hacer y nosotros comentando nuestra propuesta vimos cómo se aceptó de forma con los brazos muy abiertos, en el sentido de que ellos sí que veían sentido desarrollar esta idea que nosotros teníamos en mente. Ellos las métricas que manejaban, cuando digo ellos estos promotores de eventos y experiencias deportivas, ujú. validaban que el mercado chino era lo suficientemente grande para especializarse en él y que es verdad que por su complejidad China merece estar focalizados en ellos. Entonces nosotros, al final, como tú comentas, Juan, al final ellos te exigen estar en su ecosistema digital, todo lo que Sí, comentabas, Google, WhatsApp, Instagram, todo eso allí no existe. Allí existe cosas muy parecidas, bastante avanzadas en muchos casos, pero que son propias de ellos. Y luego otro tema que nosotros vimos muy diferencial y que es una base importante de nuestra solución son los medios de pago. Nosotros, y claro, estamos familiarizados aquí en Europa con Visas, Mastercards, American Express en sí, sus casos, etcétera. Claro, a un turista chino que llega y tiene que pagar con eso, pues
se le nubla un poco la mente. Ellos están acostumbrados a pagar eso con WeChat Pay, con Alipay, con UnionPay. Son gigantes del medio de pago, que es verdad que nosotros no Sí, estamos acostumbrados, pero que son empresones de una magnitud como que tú ya conoces y os podéis imaginar cómo es. sí, sí, además es que en el caso específico de WeChat está mucho más avanzado que cualquier plataforma que tengamos nosotros. O sea, yo cuando estuve viviendo allí, que estuve hace ya pues 7, 8 años, lo de pagar por el móvil era algo súper normal y aquí llegó Bizum pues hace, no sé, igual hace 5 la pandemia, sobre todo nos hemos Sí. puesto un poco más a la par, pero el tema de los QRs también, que la pandemia ayer era súper normal. O sea, en ese aspecto van mucho más avanzados que nosotros en el tema digital, también porque el gobierno puede centralizar todo lo que son los bancos, los pagos y todo esto que al Sí. final hace que no estén compitiendo entre ellos y bueno, y es la verdad que en ese aspecto es súper útil. Sí, la verdad que al hilo de lo que comentabas de WeChat, ellos ya no hablan de aplicaciones, hablan de super apps en ese sentido. Al final, por comentar, tú ya lo sabes, pero por el que nos pueda escuchar y le pueda interesar, Sí, al sí, final son super apps que van mucho más allá. Muchas veces nosotros hablamos de un WeChat como el WhatsApp chino, pero nada más lejos de la realidad a nivel de tamaño y de lo que contienen. Al final son, nunca mejor dicho, son super apps porque en la propia aplicación tienen, como tú comentabas, Juanma, su propio medio de pago, en este caso WeChat Pay. Tienen lo que sería el equivalente a un TikTok allí en China Douyin, pero se llama WeChat Channels. Tienen los, sí, los sistemas de mensajería instantánea. Tienen las aplicaciones dentro del propio WeChat que no tienen que descargarse, sino que están en una nube para no ocupar espacio del teléfono. Luego al final tienen también una especie de Instagram también instalado en el propio WeChat. Entonces al final sí. un buscador propio. Al final son gigantes que no tienen un igual, por así decirlo, en Europa y en Occidente. Pero es interesante cómo esas tendencias que nosotros, que hemos estado por China, tú también has visto que están allí, como al cabo de cierto tiempo acaban llegando aquí. Sí, sí, vamos, yo pagaba suministros por la aplicación, podías comprarte billetes de tren, podías pedir una especie de Uber, o sea, era una locura y esto se hace ya tiempo que aquí no teníamos para nada este tipo de soluciones. O sea, creo que al menos en España, pero en Europa tenemos una imagen de China que no es la que ves cuando vas allí, vamos. Sí, totalmente de acuerdo, porque hay unos conceptos bastante equivocados sobre China. Sobre todo yo lo que veo, el concepto que tenemos nosotros de China y pues los últimos años era China copia, lo hace más barato, pero lo hace de mala calidad. Ese es un poco Total. el concepto que te pueden decir aquí los últimos 10 20 años sobre China. Sin embargo, cuando de verdad conoces China, te metes en China y tienes la suerte de viajar a China, te das cuenta que frente al verbo copiar, más que copiar, ellos innovan. Muchas cosas que no llegan, que no están aquí, ya están desarrollándose y funcionando ahí en China. Entonces yo no hablaría de copiar, hablaría de innovación. Que a nivel recurso producir allí es más barato, eso sin duda, porque es verdad que tienen una ética de trabajo y una cultura del trabajo que les permite sacar más trabajo con menos recursos, con los menos recursos, pero tienen más recursos, mejor dicho, para trabajar. Y luego la calidad del producto ya es muy alta. Ya nosotros bueno, estuve la semana pasada viendo en un acto con la marca de móviles china Oppo y la verdad que fue impresionante la calidad de los acabados, el detalle, las cámaras con las que montan los móviles. Ya se acaba un poco ese concepto de ese material un poco de menor gama, sino ya todo lo contrario. Porque tampoco nos podemos engañar, que China al final es la fábrica del mundo y las grandes marcas también europeas de calidades muy, muy altas también fabrican allí. Y lo estamos viendo con los coches también. Entonces yo creo que ese concepto yo creo que hay que empezarlo a derrumbar y el que tenga dudas sobre ello que pise China y lo vea con sus propios ojos. Sí, el ejemplo de los coches es muy bueno, pero también el de propio WeChat, o sea, Elon Musk quiere acabar haciendo que Twitter sea como WeChat, o sea, que es que estamos empezando a copiarles nosotros a ellos Total. ahora. Totalmente, ¿eh? Es curioso, pero es así. La verdad que yo recientemente estuve en septiembre por ahí en Shanghai y tuve la oportunidad de ver varias fábricas de temas de inteligencia artificial de distintos sectores
y la verdad que es impresionante, ¿eh? El nivel de innovación, el nivel de tecnología, el nivel de digitalización que tienen con todo y la velocidad de crecimiento económico que tiene el país, aunque es verdad que últimamente se habla de una pequeña recesión, pero en cuanto a lo que es innovación, tecnología y crecimiento es impresionante en todos esos campos. Sí, sí, y que además en muchos de esos casos desde aquí no tenemos ni idea de lo que está pasando. O sea, en el mundo de inteligencia artificial no tenemos ni idea hasta que deciden lanzar un producto. En el mundo del automóvil más de lo mismo. O sea, se hablaba llevaba años ya hablándose de los coches chinos, pero ahora cuando empiezas a ver, pues el tema de que las ruedas giran y aparcas así, o sea, ese tipo de cosas, y dices, joder. No, no, totalmente. Es impresionante, la verdad. Porque es eso. Ellos lo llevan muy, muy callado, por así decirlo. Ellos van, como podríamos decir, a lo bajini, pero luego cuando sacan el producto sorprenden. Y luego que es verdad que yo, mi experiencia allí es un país que hay que conocer, es un país con sus complejidades, pero muy tendente a colaborar y a crecer económicamente y a hacer empresa y hacer socios nuevos de fuera siempre y cuando repercuta en un bien o en algo que sea necesario para, Mm. para, para el cliente chino o para cualquier otro del ecosistema allí. Al final, yo creo que llegar a China a implantarles tecnología no es mucho lo suyo, porque allí lo tienen mucho mejor, por así decirlo, y avanzando a una velocidad muy grande, pero sí que están muy abiertos a recibir cosas más propias nuestras, en este caso lo que a nosotros nos atañe, el deporte, la experiencia o el evento, y junto a ellos, aprovechando su tecnología, sus capacidades y demás, hacer algo grande. Entonces, en esa experiencia nuestra ha sido la verdad que muy, muy positiva. Luego además tienen muy metido en su cultura el ser buenos anfitriones con los extranjeros, el enseñarles, el invitarles a comer, que me parece precioso, vamos, a mí eso me Total. parece una maravilla. Luego es cierto que cuando empiezas a competir en algunas cosas, yo que estaba ahí en algunas clases o jugando al baloncesto o lo que sea, ya les sale el lado competitivo y ya no perdonan una pese a que sea extranjero. Pero Sí, de sí. primera son gentes, vamos, súper abiertas, súper amables, que les Sí, encanta hablar contigo, enseñarles todo. la verdad que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y sobre todo que hay que llegar a China sabiendo que es distinto a nosotros, pero sin ningún tipo de idea prefijada sobre lo que son. Al final yo lo que sí que he visto que mucha gente con la que he hablado de China van con ideas muy fijas de cómo tiene que ser China o qué les han vendido que es China o cómo se hacen negocios allí, etcétera. Y yo creo que que partir de ahí se ha equivocado. Yo creo que hay que llegar allí como tú dices, vas a darte cuenta cómo el propio chino te recibe bien, que es verdad que ellos tienen sus formas de hacer las cosas, que hay que enterarse, entenderlas y adaptarse a Sí, ellos, pero sí. siempre partiendo de la base que ellos sí que están con los brazos abiertos a colaborar con empresas como es nuestro caso, una empresa española que hace negocio con China. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y también tener en mente que sus costumbres son simplemente diferentes. O sea, no hay Sí, que tener una vara de medir y decir esto es mejor o peor de lo que hacemos en España, por poner un ejemplo, sino que es simplemente diferentes. Gente que vive en un entorno muy, muy, muy distinto al nuestro. Solo en total. la provincia donde vivía yo, en Sichuan, vivían 81 millones de personas. Es Es que una barbaridad, es, sí, es- sí. es casi el doble a España. Entonces es imposible pretender que alguien que tiene además una cultura muy diferente y muy antigua va a ser igual que tú. Es que es imposible. Total. Y ahí la riqueza de ir nosotros con mente abierta, con ganas de empaparte de su cultura y Ujú. adaptarse porque estás en su país. Y a mí me parece eso algo súper, súper importante. Y luego que es verdad, lo hemos disfrutado los dos por suerte, la cultura china tiene unas cosas que Es son una alucinante. pasada, la verdad. Es como tú dices, una cultura milenaria, es una de las culturas que han conformado lo que es la historia de la humanidad Sí. y totalmente, hay que mirarles eso desde las ganas de aprender, las ganas de entenderles y ser parte de ellos, no con las ganas de imponer conceptos que igual son muy nuestros, cuando hablo muy nuestros europeos o occidentales, que creemos que tienen que imponerse y que son así porque son así. Y yo creo que nada más lejos de la realidad en ese sentido. Sí, de hecho ya cometimos el error que ha costado que no estemos más conectados con China con Marco Polo. O sea, estaba justo hace poco escuchando
un podcast que lo explicaba bastante bien. Marco Polo, bueno, estuvo mucho tiempo allí, estaba de hecho con el hijo o con el nieto de Genghis Khan, que era el primer emperador de China, y le pidieron que volviese con, pues no sé si eran 100 monjes para estudiar un poco la cultura europea y el cristianismo, y eso podría haber unido todo un poco. Y Italia se negó, le dieron a 2 monjes y a mitad de camino encima vieron lo difícil que era llegar y dijeron, me voy. Y Sí, ya sí, se sí. quedó muy fragmentado, muy Total. fragmentado. Y entonces espero vamos, que no siga ocurriendo y que empresas como la vuestra, joder, mejoren la relación con el país y podamos seguir colaborando con ellos, porque es una cultura increíble. Total, sí, al final es un poco nuestro objetivo. Al final nosotros, como comentábamos al principio, nuestro objetivo es conectar al deporte, conectar algo muy nuestro, el deporte que trasciende mucho más lo que es ver un partido de fútbol. Nosotros también ofrecemos que vengan a practicar deporte, que vengan a esquiar, a jugar al golf y demás. Conectar pues todo lo bueno que tenemos en esta industria del deporte, de los eventos y las experiencias con China, facilitándoles ese acceso a todo ello, porque yo creo que suma las dos partes. Creo que el mercado chino aporta mucho por el volumen de mercado y por todo lo que puede dar a esta industria a nivel pues económico, a nivel turístico, etcétera, etcétera. Y luego lo que nosotros aportamos a ellos, que es conocer, por suerte, les podemos permitir conocer el mejor deporte a nivel mundial, que por suerte lo tenemos aquí en Europa, aunque Mm. nuestro objetivo, por supuesto, trasciende Europa. Nosotros no solo nos cerramos a ofrecer este tipo de evento experiencia en Europa, sino que nuestra plataforma tiene el objetivo de ser plataforma líder de evento experiencia deportiva a nivel mundial para el mercado chino. ¿Y cómo ha sido desde ese primer momento en el que os juntáis y empezáis a Sí. montar la empresa hasta lo que sois hoy? Vamos a ir un poco por el recorrido de cómo ha sido, además el tema, por ejemplo, tecnológico, que es muy interesante, ¿no? Cómo os habéis adaptado a la tecnología allí y demás. ¿Cómo ha sido todo ese viaje? Fenomenal, pues mira, te cuento un poco, Juanma, y luego te das cuenta que, como todo en la vida, hay muchas cosas que parecen casualidad, pero no son tanto. Y nosotros, Ya. bueno, Gonzalo y yo empezamos con esta idea y pronto se unen al equipo los otros dos socios. Son Pablo Esteban y Álvaro Fontaneda. Nosotros somos cuatro, era Gonzalo se ha dejado el proyecto, pero esos somos los cuatro cofundadores y con los que empezamos un poco esta aventura. Nosotros vemos ahí ese nicho y Álvaro, un amigo mío de hace tiempo, que le tenía perdido un poco la pista porque él vivía en Pamplona en su momento y él también ha vivido 11 años en China con mucha experiencia en pagos, eso yo me entero mucho más tarde, para contarte esta anécdota un poco de cómo se van desarrollando y esas cosas que parecen casualidad, cómo van cogiendo sentido. En una cena de Navidad de amigos coincido con Álvaro y me cuenta y me pregunta, bueno, me pregunta en qué estoy yo ahora. Y le cuento un poco que estoy desarrollando esta idea, que estoy a caballo de dejar mi trabajo y me dice, bueno, llámame el lunes que te quiero contar un par de cosas. Quedo el lunes con él, hablo con él y quedamos y nos vemos en persona y él me cuenta un poco su trayectoria profesional. Él monta StarPay, una compañía que trae pagos asiáticos, WeChat Pay y Alipay, a merchants europeos. Le cuento el proyecto y él me dice, pues aparte de serviros como pasarela de pago, os puedo desarrollar la aplicación. Porque la aplicación se desarrolla dentro de un entorno de desarrollo chino, que nosotros ahí era como el primer gran obstáculo que teníamos que saltar. Y casualidades de la vida, gracias a esa cena, Álvaro se incorpora al equipo, él es advisor nuestro, y nos aporta todo ese conocimiento en medios de pago chinos a través de su compañía y también de la tecnología de esa primera aplicación que nosotros desarrollamos. Entonces nosotros, con un presupuesto bastante ajustado, somos capaces de desarrollar ese primer MVP. Nosotros no levantamos ningún tipo de ronda de inversión para esa primera, por así decirlo, salida al mercado. Nosotros somos creyentes de que primero que te valide un poco el mercado y luego ya nos ponemos a pensar si, cómo y de qué forma queremos escalar. Entonces nosotros salimos aproximadamente en abril de este año, marzo, principio de abril, y nacemos y salimos al mercado con una aplicación, allí lo llaman mini programs, pero es una aplicación en el entorno WeChat bastante simple.
Al final nosotros queríamos un MVP que fuese, que ahora mismo lo vemos y también te pasará a ti como emprendedor, Juanma, si miras hacia atrás, creo que haría prácticamente un Sí, 99% sí. de las cosas que he hecho diferentes, pero de todas aprendes. Y es verdad que joder, si nosotros ahora analizamos la aplicación, un UX UI bastante defectuoso, poco intuitivo, bastante lioso, pero bueno, nos sirve para salir. Salimos principalmente con el fútbol y llamándonos We Spain. Allí en China con su equivalente, que era distancia cero a la liga. Nosotros, en qué cabeza cabe que nosotros pensábamos que era suficiente una aplicación así para hacer crecer un proyecto, facturar y hacer un proyecto rentable y viable de escalado. Entonces rápidamente nos damos cuenta que no, pero eso primera prueba nos da muchísimo aprendizaje. Hacemos las primeras métricas de facturación con un marketing muy mejorable. Nuestro marketing en esos momentos era totalmente de andar por casa, lo hacíamos todo aquí y de aquella forma, pero aún haciendo todo eso de aquella forma, teniendo una aplicación muy mejorable en mil aspectos, empezamos a traccionar poco a poco. Y eso nos despierta un poco el decirnos, oye, con mil aspectos a mejorar, con mil cosas que podemos hacerlo mejor, esto está empezando a vender entradas, no unos volúmenes exagerados ni mucho menos, pero se empezaba a facturar. Entonces nosotros hacemos esos primeros 2 meses, hay el primer gran parón de la liga, porque la liga termina en junio, pero ahí tenemos esa primera facturación, y en verano alguna academia de fútbol también nos permite facturar y nos vienen algunos chinos que nos piden que les ayudemos a organizar viajes veraniegos por España, que nos permite de alguna forma, metiendo alguna visita a estadio deportivo y siempre con una relación con el deporte, mantener esa facturación. Y ahí es cuando en julio nos sentamos y decimos, oye, hay que hacer un rebranding importante a esto, no tiene sentido llamarnos We Spain cuando nos están ya pidiendo hacer visitas o viajes turísticos relacionados con el deporte por países como Francia, como Reino Unido o como Italia, perdón. Entonces vamos a dar una vuelta a esto. También como ambición propia nuestra, creo que quedarnos en España en el deporte o evento experiencia deportiva aquí tiene poco sentido porque al final no es una internacionalización al uso, sino nuestro mercado siempre va a ser China, sino que es una expansión de producto. Entonces vamos a ello. Hacemos un trabajo grande en julio, agosto de cómo queremos enfocar todo y siguiendo un poco esa inspiración de WeChat, nacemos como We Sport y Wii Sport ahora es nuestra marca. Hemos desarrollado también una versión número 2 de la aplicación que si todo va bien sacaremos al mercado en 2 meses aproximadamente y hemos abierto nuestra primera ronda de inversión que esperamos cerrar pronto, a lo largo de este mes. Y con ello ya lograr ese product market fit, hemos validado, pero queremos esa recurrencia, queremos esa oferta mucho más amplia, queremos todo ese aprendizaje estos primeros meses llevarlo a la práctica y con ello seguir escalando, profesionalizar también, por supuesto, este marketing y en eso estamos Qué ahora, la chulo. verdad. Qué chulo, qué chulo. ¿Y cómo ha sido el hablar con todas estas empresas, la liga, otras organizaciones deportivas y demás? ¿Ha sido fácil? Pues, ¿No? ¿Cómo ha pues, sido? pues la verdad que muy fácil, por una cosa, nosotros tenemos una suerte que por el mercado en el que trabajamos, por nuestra propuesta y por el valor que damos con lo que hacemos, dentro de un marketplace, por supuesto, necesitas al cliente, necesitas el promotor, el partner que te ofrezca, que te dé esa oferta. Y por suerte, gracias a esas dos cosas, principalmente el mercado y nuestra propuesta, el hacer entender que si quieres prosperar o triunfar en China tienes que hacer las cosas un poco distintas, bueno, un poco no, bastante distintas, creo que eso nos ha permitido no tener competencia con el propio club, que si yo le digo, oye, quiero vender tus entradas en Madrid o en Europa, nos van a decir, oye, no me voy a hacer competencia a mí mismo, que las compren por la web del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barça o del club que sea o del deporte que sea. Entonces creo que sí que han entendido muy bien que con China hay que hacer las cosas distintas. Nosotros damos una solución que cumple con el estándar que busca el usuario chino y gracias a eso el captar, por así decirlo, el llegar a acuerdos y colaboraciones con los partners está siendo muy rápido. Es verdad que ahora nosotros empezamos esa
captación después de haber salido de España y es lo que nos va a llevar ahora a estos próximos meses de un trabajo muy intenso, pero nuestra experiencia primera en España ha sido de total apertura, total sintonía en el sentido de querer ser parte del proyecto y querer crecer en China. Sí, además es que estas organizaciones ya estaban haciendo pequeños esfuerzos, que me acuerdo cuando viniste a la OFI que lo comentamos, ¿no? El tema de abrir algunas escuelas en Sí, China, el tema de cambiar los horarios de partidos, o sea, ya estaban como un poco predispuestos, pero quizá les faltaba efectivamente ese partner que quite todas las barreras que hay de por medio, porque yo imagino que el equipo de marketing de Real Madrid, por ejemplo, pues no tiene ni idea de las redes chinas, ¿no? Y contratar claro. un equipo de allí, no sé cómo será, pero no es fácil. Complejo. Eso es complejo y te exige un país como China, te exige mucha especialización. A nosotros, cuando hemos tenido alguna reunión con inversores o con gente que se acerca a preguntarnos por el proyecto, nos preguntan pues esa internacionalización. Nosotros ahí somos muy claros, nuestra internacionalización a nivel mercado no va a darse por empezar a trabajar otros países. China es suficientemente grande, es un mercado suficientemente complejo que te exige esa especialización y te permite tener un negocio súper, súper escalable. Nuestra internacionalización, entre comillas, lo que nos facilita y que es para nosotros es una muy buena noticia, que es algo fácil, es que nuestro mercado, la captación de cliente no cambia. Yo no estoy abriendo, imaginemos Alemania y tengo que captar al cliente alemán. El cliente chino es el que yo tengo que captar. Simplemente voy a darle más oferta, voy a darle otro tipo de experiencia, porque al final nosotros sí que salimos con una idea más de evento propiamente dicho. Cuando me refiero a evento sería ir a un partido de tenis, un partido de fútbol y vimos rápidamente que las escuelas de fútbol es una parte que atrae mucho, que hemos comentado antes. Que vengan ellos a practicar el propio deporte. Luego toda la venta cruzada que viene con esto que nuestra propia experiencia nos está intentando, nos está permitiendo ver cómo se puede subir el ticket medio. Creo que se abre un campo de un abanico de posibilidades muy muy grande y que nosotros estamos explorando. Luego, la industria del deporte tiene cosas también muy positivas, como son el tema de patrocinios, el tema de promoción de eventos allí en China, que indirectamente nos están llegando bastantes cosas que nosotros ahora tenemos el foco puesto en lo que es la plataforma, pero que sin lugar a dudas estamos analizando y que nos parece una vía de negocio súper, súper interesante. Sí, sí, vamos, desde luego, pero sí que es verdad que mejor tener la plataforma ya establecida y luego ya ir añadiendo en función también un Eso, poco de la demanda que tengáis, nuevos servicios, pues si no os vais a volver locos. Sobre todo estando totalmente. ahí, que yo me acuerdo de una frase que me dijeron nada más llegar, que me dijeron, In China everything is possible. Y es que es de verdad, es de verdad eso. Literalmente. La verdad que sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y luego que es verdad que el turista o el usuario cliente chino es un cliente súper bueno, es muy agradecido, pero también es un cliente que demanda mucho. Allí la atención al cliente es muy instantánea, no existe esa atención al cliente vía correo electrónico, eso se hace vía WeChat, entonces es una atención al cliente vía mensajería instantánea. El cliente chino tiene sus costumbres, tiene su forma de recibir un trato determinado, entonces hay que cuidarlo mucho porque el cliente chino está muy bien cuidado en China y la atención al cliente que le dan allí, si tú quieres ser alguien que confíen en ti, tienes que por lo menos igualarla. Y si la mejoras, pues perfecto, pero el estándar está muy arriba y ahí es donde nosotros lo cuidamos mucho porque creemos que es una parte súper fundamental. Nosotros sabemos que a tecnología nos van a ganar allí, a marketing nos van a ganar allí. ¿Cuál es nuestro punto importante y que nos permite ir creciendo y hacernos un hueco allí en China? Pues nuestra captación del promotor del evento de la experiencia deportiva. Nosotros tenemos el acceso porque estamos aquí a tener unos partners que nos permitan vender a precio oficial, tener disponibilidad de entrada, y todas estas cuestiones que el chino valora mucho porque le alejas de ese mercado secundario, de esa falta de confianza, de esa inseguridad en la compra. Y luego el punto número dos es la atención al cliente en chino durante todo el proceso. Ellos les genera mucha duda comprando una entrada en un partido, a qué hora tiene que entrar, por qué puerta entra, qué significa quinto anfiteatro, cuarto, tercero. Son cosas que ellos sí que agradecen mucho que se les acompañe en ese proceso de compra y en ese customer journey hasta el final.
¿Y qué feedback os han dado por ahora vuestros clientes del servicio, de los partidos, de la experiencia en España? ¿Qué imagen tienen un poco también de España allí? Pues muy buena y ahí también enlazando un poco con nuestra industria, tenemos algo muy positivo y lo comento muchas veces con mi socio Pablo, que la suerte de lo que nosotros vendemos es que nuestro producto o servicio es un producto y servicio muy emocional. Es decir, estamos hablando de igual aficionados al fútbol que llevan desde los 15, 7, 8 años viendo partidos del Real Madrid y que el sueño de su vida puede ser ver un partido en directo. Entonces, ese trascender un poco a lo material y que sea un poco más relacionado con el sentimiento, con algo, eso, que va mucho más allá de compro un producto, sino que relaciono lo que estoy viviendo con mi infancia, con mi afición, con el poder ver a Mbappé o ver el Santiago Bernabéu con mis ojos por primera vez, eso de por sí genera como una sensación muy buena y de mucha emoción al cliente. Luego ellos, por supuesto, valoran mucho España como país y como cultura. A ellos les apasiona nuestra gastronomía, les apasiona el clima, les apasiona conocer la belleza de nuestras ciudades y como Europa y como España, el resto de ciudades de Europa. Y en ese sentido, el feedback que nosotros estamos recibiendo es muy bueno. De esa parte de he podido cumplir un sueño, he disfrutado como hacía años que no lo hacía, llevaba toda mi vida esperando esta oportunidad. Entonces, es un sector bonito en el que estamos nosotros, porque al final como te decía, ya no solo el muy aficionado al deporte o al fútbol, que sí que conoce el deporte, que sí que le gusta lo que es el partido en sí, sino también el otro usuario nuestro, cliente nuestro, que viene y que va a un partido de fútbol para vivir lo que es un ambiente de fútbol en Europa, lo disfruta muchísimo, porque le impresiona mucho ver un campo con 80.000, 60.000 personas gritando hasta arriba, celebrando goles, es algo que les llama mucho la atención y que les hace conectar mucho con lo que somos y entenderlo. Qué chulo. Y además estáis acabando con un concepto casi cultural que teníamos, que era el de, pues, hasta hay una frase, ¿no? De engañado como un chino, que era que venían Total, aquí y le estimaba todo el mundo, vamos, o sea, en el totalmente. pueblo de mi abuelo, Y en el pueblo de mi abuelo en La Mancha iban autobuses de chinos y japoneses también, porque está en la ruta del Quijote y le estimaban a la bestia y los tíos lo decían sí, tan ¿no? tranquilos. Sí, no, es que ahí has dado el clave con esa frase. Y nosotros cuando empezamos en sus inicios con estos viajes, ellos no son tontos ni mucho menos. Ellos nos decían, oye, si me lleváis a un tablao flamenco, pues el topicazo del viaje que podemos sacar de un viaje a Sevilla, no me lleves al tablao flamenco del chino, y me lo decían así, o del guiri, con perdón, llévame al que tú irías, si es que vas. Si no, no me montes o en Madrid en el autobús rojo, Claro, me des claro. un bocata de calamares y me metas una comisión del 50-60%, porque no estoy en esa, no soy tonto. Tengo acceso a todos los precios, que eso también es algo que la gente que no conoce China cree que tú le vas a meter una entrada por 7 y no se va a enterar. El chino, otra cosa es que tenga dificultades de conectarse a Google, pero se conectan a través de VPNs y estas historias que todos conocemos. Entonces, y ellos son unos turistas, unos viajeros que se informan mucho. Ellos montan mucho su viaje, les gusta conocer hacia a dónde van, los precios, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa frase creo que ya no se puede seguir utilizando porque ya no cuela, aunque ese es concepto muy español, Sí. muy equivocado, pero muy español. Sí, 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 lo que comentas. Claro que sí. No, y además es lo que decías antes, que hay un montón de comunidades de chinos en España a Sí, las cuales tienen acceso todos los chinos y pueden preguntar a gente que vive aquí o que incluso pues, sale con una persona de aquí y que tiene mucho contacto con España y al final es verdad que ya lo de engañar se ha quedado muy claro. obsoleto. Aparte Total. de aplicaciones tipo Uber, ya no coges taxis, o sea, ese tipo de Eso cosas es. ya. Esa es la clave, lo que te iba a comentar también al hilo de eso. Y es que ahora todo el proceso de digitalización que lo vemos en Europa, pues imaginemos ese proceso por 1000 en China. Está existiendo. Entonces los jóvenes usuarios de móviles se mueven con aplicaciones, se mueven con información de todos lados. Entonces, en ese sentido, es muy distinto a esos grupos
de hace 20, 10 años, que venía el grupo de chinos a viajar en un autobús y se les metían los precios que podían y haciendo algunas barbaridades. Y no, Sí, sí. y nosotros en ese sentido lo hemos visto muy claro. Nosotros sí que hemos hecho una aplicación muy nativa para el usuario chino en su ecosistema totalmente local. Si vale la expresión, achinizado al máximo posible una tiquetera para que ellos se sientan Sí. cómodos. Es más que una tiquetera, una plataforma, pero principalmente vendemos ticketing deportivo, aunque otras experiencias y eventos, y permitiéndole que nuestro objetivo es claro, es al usuario chino que contrate sin cambiar los hábitos de contratación que ellos tienen en China, que es decir, que estando en Roma pueda comprar, pagar y recibir una asistencia al cliente exactamente igual que si hace una compra en un supermercado o en un restaurante o en un cine en China, y al promotor del evento de experiencia deportiva ofrecer sus productos, ya sea partidos, ya sea experiencias VIP, ya sea merchandising, ya sea lo que ellos decidan vender, que lo vendan efectivamente los canales en los que los chinos contratan. No tiene sentido vender a través de Google para el mercado chino. Entonces ahí nosotros intentamos enlazar esos dos intereses a través de nuestra plataforma y conectar. Como tú bien dices, al final nuestra idea es conectar China con el deporte mundial. La verdad es que está muy chulo. Estaba pensando también, porque en vuestro caso sé que tenéis parte del equipo que lo has mencionado en China, ¿no? Por el tema Sí, tecnológico tiene todo el sentido, pero en tema negocios es algo que siempre se ha hablado, ¿no? Que si tú quieres hacer negocios en China, tienes que ir de la mano con una persona de allí que conozca bien el mercado y tal. En ese aspecto, ¿tenéis también, contáis con equipo allí? ¿Tenéis algún tipo de advisor? ¿Cómo os manejáis en el tema más puramente comercial? sí, sí, sin duda. Y toda la razón, Juanma, cuando comentas que para hacer negocio en China tienes que ir acompañado, bien acompañado. No, China es gigantesco, China tiene sus complejidades, hay que entender cómo se hacen negocios en China. Entonces, toda la razón cuando mencionas que hay que ir bien acompañado con alguien que conozca, que sea nativo de allí, que conozca cómo se hacen negocios allí, que te presente los posibles socios o colaboradores con los que tu negocio puede cuajar y puede tener sentido llegar a alianzas y colaboraciones y en base a ello ganar todos. Eso es una mentalidad muy china. Aquí no se hacen favores, aquí hoy hacemos muchos negocios, pero ganamos todos. Y si un negocio no genera dinero, no es un negocio. Ahí tienen una mentalidad que es importante. Entonces nosotros, por suerte, en nuestros dos viajes en China teníamos ya recomendaciones de gente que nos había hablado de personas que nos podían ayudar ahí en China, gente de allí de China con relación en el sector de la startup, con relación en el sector de emprendimiento, del marketing y de la industria deportiva, que nosotros son los cuatro sectores que más nos impactan, y hemos generado colaboraciones y lazos comerciales allí directamente con ellos. Juegan roles principalmente de colaboradores o de advisors, normalmente mediante contratos de colaboración, que en base a un negocio que nos permitan ellos abrir, principalmente colaboraciones B2B con agencias locales de viajes, que nos ayuden cuando nos preguntan promotores de eventos y experiencias deportivas, poder promover algo allí en China, pues hacemos esos acuerdos que si se genera un beneficio, lo compartimos en un porcentaje con estos colaboradores nuestros. Y para nosotros en China es fundamental. En China al final, tú lo conoces, Juanma, pero China no es un correo electrónico mandando un deck, una presentación corporativa. China es te presento porque tú eres amigo y haces las cosas bien porque me lo ha dicho este amigo mío. Vamos a comer, nos vamos a conocer, vamos a hablar 5 minutos solo de negocio, el resto es una relación puramente personal y en base a esa confianza vamos a hacer negocios. Entonces sí que es súper importante y por suerte nosotros lo hemos encontrado. Tenemos dos perfiles, uno en Pekín y otro en Shanghai, que la verdad nos están ayudando muchísimo a ello. Qué guay. Sí, sí, en la parte de social, de comer y de sobremesas y de beber con la gente y tal, es verdad que se parecen muchísimo a nosotros. A mí eso me sorprendió mucho cuando estuve allí. Sí, sin duda. La verdad que ellos son muy cercanos en ese sentido. La verdad, el negocio está muy presente en la sociedad china. Por supuesto, el dinero es una sociedad muy materialista, al final fruto de lo que han vivido y fruto de su historia más reciente.
pero sí que el lazo social a la hora de hacer negocio lo tienen muy, muy presente. Independientemente de que el objetivo sea ganar dinero, que ellos no se tapan no se cortan la lengua a la hora de decirlo. Ellos, oye, yo estoy haciendo negocio porque quiero ganar dinero. Ellos son muy claros en eso. Pero si gano dinero contigo o si hago negocio contigo es porque hemos generado una relación de confianza previa. Me has entendido cómo yo veo los negocios, has querido entender China, has querido adaptarte a mi cultura y en base a eso tú nos aportas algo que juntos podemos hacer que crezca. Es verdad que son muy directos en el trato y que les encanta la curiosidad a la hora de aprender de su país y su cultura. Eso lo aprecian muchísimo, la verdad. Sí. Ellos son súper directos, como dices, y luego es verdad que Sí, son muy a patriotas, veces son demasiado. muchísimo. A veces hay que entender a la hora de negociar con ellos. Y luego hay muchos conceptos. Estaba el otro día en una charla de Antonio Luillán, que igual conoces, ha publicado un libro de cómo hacer negocios en China. Y hablaba de entender también los silencios en una negociación en China. Aquí igual en España un silencio nos puede descolocar mucho, como, oye, ¿qué están pensando? Pero es que ahí tienen sus propios códigos. Esa forma de relacionarse de forma un poco más directa que nosotros, esa lazo social y esa confianza que necesitan para seguir haciendo negocio contigo, esos silencios en un momento determinado, son tips que hay que de verdad entender, conocer y respetar, porque allí se hacen las cosas como se hacen allí. Ellos son muy patriotas y ellos saben lo importante que son. De hecho, es muy curioso con el inglés. Ellos pueden hablar inglés, pero en China hablan chino. Oye, nosotros somos China, somos una potencia, si no la número uno o la número dos a nivel mundial por mil Sí, cosas. Y oye, que esto es China. Nosotros, si vienes a China, hablemos en China, coges un traductor y hacemos negocio con el traductor. Entonces ahí demuestra un poco esa autoestima que tiene China como país y ese patriotismo. sí, sí, igual que aprendes inglés, ellos esperan que aprendas chino. O sea, Sí, es así. sí, sí. No, 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 es así, es así. A mí nos sorprendió mucho. Yo me acuerdo de ese primer viaje que hicimos, que la verdad, joder, todo el mundo que la traiga a China, le recomiendo ir. Al final, hasta que no estás allí, no entiendes la magnitud del país que es, no entiendes lo diferente que es, pero y no ves las oportunidades que hay allí. Pero una vez estás ahí te das cuenta que no es ni mucho menos como te lo habíais imaginado, que es verdad que fruto de cómo funciona el mundo, intereses geopolíticos, intereses socioeconómicos, intereses de toda índole, cada uno defiende un poco su parcela y que yo Sí. apuesto mucho por ir al lugar, conocerlo, ir con la mente abierta y tú ya generar tu propio criterio o tus propios juicios, pero no ir con ningún tipo de mente un poco predeterminada o con esa sensación de hay espacios seguros en los que no voy a salir. Yo creo que eso no es lo recomendable para ningún lugar y menos para un lugar tan distinto y tan especial como es China. Sí, sí, más porque también de extensión es un continente. O sea, dentro de China hay unas diferencias en términos geográficos, en términos sociales. Es una locura. O sea, es una auténtica locura y la gente no tiene ni idea. Se imagina solo la muralla china y ya está. Sí, no, es curioso. El otro día, como anécdota, estaba hablando con un amigo y de la magnitud, lo que comentabas de lo que es China. Al final, una ciudad que tú te sonará y tú conocerás porque tú has vivido en China, como Chongqing, tú hablas de He Chongqing, estado varias has, veces, sí. has estado, ¿no? Sí, sí, es una Pues locura. es una pasada, ¿no? Y comentaba, yo estaba, pues eso, tomando algo con un grupo de amigos y decíamos, bueno, ¿a quién de vosotros conoce Chongqing? Nada de todos. Una ciudad de 46 millones de habitantes. Es una pasada. Es que y Sí. ahí entiendes un poco esa magnitud de país, esa magnitud en todo, en población, en economía, en innovación, en crecimiento. Y lo que tú dices, al final yo conozco la parte un poco menos china, que se podría llamar, como es Shanghai. Luego Pekín la conocí por Sí. suerte y vi un poco esa China más auténtica. Y tengo muchas ganas de que tú por suerte lo has hecho ya, de conocer esa China más interior, ¿no? Sí, sí, el interior es una locura. Y vamos, o sea, no tienes tiempo para visitarte el país entero, Nada, eso por lo grande que es. necesitas una vida, pero la verdad que nuestra Sí, sí. experiencia ha sido
súper satisfactoria, tanto a nivel negocio como a nivel personal y cultural. Y la verdad que muy ilusionados, la verdad, sabemos lo complejo que es llegar a China, pero sabemos las complejidades que tiene un mercado tan distinto como China, pero por suerte si de verdad te formas en China. Es verdad, como comentaba antes, nosotros dos de nuestros socios tienen una experiencia larga en China, nosotros, y creo que eso es algo diferencial. Yo ahora mismo no estaría en un negocio con China si no tengo a nadie en el equipo fundador que tenga ese conocimiento real de China de muchos años, porque para mí es fundamental. Pero Sí, con sí. mucha ilusión, la verdad, y con mucha ambición. Estamos en el momento ahora de iniciar ese escalado después de haber validado lo que es el MVP y creemos que es una industria en la que estamos focalizados con muchísimas oportunidades. China, que vamos a hablar de las oportunidades que tiene el país, y ahora nos falta apretar ese marketing, esas mejoras en el mini programa y a seguir creciendo. Tiene muy buena pinta y muchísimo potencial. Enhorabuena por todo. Much- Muchas gracias y Y además me congratula que me lo digas tú porque sé que tú eres de las primeras personas a las que la idea se le hemos comentado y siempre las personas que han vivido en China y conocen China de primera mano como es sí, tu caso, su opinión nosotros la tenemos más en cuenta aún si cabe, totalmente. tengo ganas de volver, que hace tiempo que no voy. Me han entrado muchas ganas con esta Bien, charla. hace cuánto estuviste, Juanma, por allí? Pues mira, la última La última. vez, la última vez estuve en enero de 2020, 2 semanas antes de que cerrasen Shanghái por el COVID. O sea que estuve en un tiempo jodido. Sí, un tiempo Sí, complicado. sí. Además, me han comentado lo que tuvo que ser allí la época de COVID y compleja, Horrible, la verdad. horrible, Y horrible. luego, te Yo conozco imagino, mucha gente que se quedó allí sí, ¿no? y lo pasaron fatal. Ya me imagino. Eso tuvo que ser, la verdad, que me hablan, sí, de un tiempo complejo, la verdad que sí. Y luego, bueno, al hilo de eso y un poco del volver a China, ya sabemos la velocidad con la que cambia el mundo. Pues si el mundo cambia rápido, China cambia a sexta. Y lo que ahora, y los medios con los que se paga ahora, las aplicaciones que se utilizan ahora, la forma de hacer las cosas de ahora, en un año igual han cambiado de forma radical. Entonces, cuando vayas, verás ese cambio y esa velocidad de transición que en China es radical. Totalmente, totalmente. Pues nada, Ignacio, no sé si quieres comentar alguna cosilla más para ir cerrando o ya con el tema de la ronda de inversión y el escalado, ¿crees que ya es suficiente? Sí, nada, pues la verdad, así para concluir, que ha sido un placer enorme esta charla, ha estado súper entretenida. Nos queda pendiente seguir con este tema, ya nos veremos por ahí, que la verdad que hablar de China y del proyecto siempre nos gusta. Y bueno, y nosotros ahora, pues sí, Sí, para concluir, nosotros ahora la idea es lanzar esta segunda versión de la aplicación de nuestra plataforma digital en enero idealmente. Esperemos que no se retrase más. Y es una aplicación, la verdad que tenemos mucha ilusión y confianza puesta en ella. Al final ya es un concepto que de verdad se refleja la dimensión del proyecto que queremos llevar a cabo. Ya no es nada relacionado solo con el fútbol o con la liga, sino que al final ya se verán todos los deportes, distintos eventos, experiencias. También hemos hecho una parte para que los fans que no pueden ir a un partido puedan vender su entrada y no se queden colgados con el tema del visado y demás, con muchas especificaciones muy chulas que la verdad que tenemos mucha confianza y esperemos que funcione. De forma paralela, estamos ya terminando de diseñar ese plan de marketing que nos dé esa visibilidad que hemos ganado de forma manual en estos primeros meses y haciéndolo un poco de andar por casa, pero que creemos que esa profesionalización va a llevar a un incremento muy notable del tema de facturación. Y por otro lado, terminar y seguir ampliando todo ese abanico de partners que al final son la esencia un poco de nuestro negocio, de nuestro proyecto, y que nos conozcan, que vendan todo lo que ellos quieran y crear una plataforma que cada vez más vaya siendo más referencia aún en China.
y para todos esos objetivos estamos cerrando esta ronda y con ello, con ilusiones a tope para este 2026. Genial, genial, pues lo dicho, enhorabuena. Ya sabes que el proyecto a mí desde el principio me encanta y muchísimas gracias por tu tiempo. Como dices, Nada, ya nos veremos aquí por la OFI y a claro, ver si hacemos una parte 2 en persona que siempre gana. claro que sí, os visitaré pronto y muchísimas gracias a ti, Juanma, un placer enorme y enhorabuena también a vosotros por todo lo que hacéis, que también os sigo de cerca y desde que me habéis contado, sí, sí, los últimos proyectos, la verdad que ilusionante todo lo que viene. Así Mu- que, así que nada, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí millones seguimos. de gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Hasta luego, Juanma, hablamos. Muchas gracias, un abrazo.